De nuevo un saludo a nuestros fieles seguidores de la serie La Biblia y sus manuscritos. Después de estudiar el texto hebreo del Antiguo Testamento, que llamamos masorético, en los episodios anteriores, hoy nos detenemos en otra tradición del texto hebreo que no es judía, la samaritana. ¿Quiénes son los samaritanos? Su existencia tal vez nos resulte familiar a causa de los relatos evangélicos. Pues bien, este grupo, los samaritanos, han llegado hasta hoy. Su origen se remonta al pueblo de Israel, pero no pueden llamarse propiamente judíos. La samaritana es una comunidad que cuenta con varios centenares de seguidores en la ciudad de Nablus, en Siquem, y en otros lugares dispersos. Es esta comunidad religiosa la que ha conservado el Pentateuco samaritano, cuyo manuscrito más antiguo, el rollo de Abisha, se podría datar entre los siglos XII y XIII después de Cristo. Los samaritanos han transmitido únicamente los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, como escritura santa. Su enemistad con los judíos hizo que no aceptaran en su canon los libros de los profetas y otros escritos, que llamamos sapienciales, que se fueron incorporando a la Biblia hebrea gradualmente. Por el testimonio de los evangelios conocemos la enemistad que había entre judíos y samaritanos en el siglo I de nuestra era. El diálogo entre Jesús y la samaritana, de hecho, identifica el problema central de dicha enemistad, el culto diferenciado en el monte Sión, o Jerusalén, los judíos, y en el monte Garizim, cerca de Siquén, los samaritanos. Esta extrañeza mutua hunde sus raíces ya en la división del reino de Salomón en dos, dando origen a los reinos de Judá en el sur e Israel en el norte. Después de 2 siglos en los que se alternaron las guerras y las alianzas, el reino de Israel o reino del norte fue conquistado por Asiria, desapareciendo como entidad política, y su capital, Samaria, fue destruida en el 722 a.C. Una parte relevante de la población fue exiliada y la región fue repoblada por gentes traídas de otros lugares del imperio asirio. De este modo se conseguía diluir la conciencia nacionalista entre la población. Desde entonces, los judíos del reino del sur empezaron a mirar a sus hermanos del norte, los samaritanos, como un cuerpo extraño. La separación formal con el culto de Jerusalén y por tanto con el judaísmo no llegaría hasta más tarde, aunque se discute la fecha concreta. Si nos basamos en el libro de Esdras, capítulo 4, el cisma se habría producido con la vuelta de los judíos del exilio babilónico en periodo persa, y el motivo habría sido la pretensión judía de reconstruir el templo de Jerusalén. Flavio Josefo, sin embargo, pospone la separación a la época griega, la época de Alejandro Magno, momento de la construcción del templo cismático de Siquem. Autores modernos consideran, por su parte, que la división formal y definitiva se produjo con la destrucción del templo samaritano por el rey judío de la dinastía asmonea, Juan Hircano, en el 128 a.C. Esta última fecha puede dar razón de una característica peculiar de los manuscritos samaritanos, la escritura paleohebrea. En efecto, esta tradición manuscrita no utiliza la escritura imperial asiria, cuadrada, que se fue imponiendo poco a poco entre los judíos para escribir hebreo y arameo después del exilio babilónico. La primitiva escritura fenicia, paleohebreo, que encontramos en inscripciones arameas del siglo IX a.C., como la estela de Tel Dan, quedó por tanto arrinconada. Sin embargo, durante la época de la monarquía asmonea, y como parte de un intento de fundamentar sus raíces en la monarquía davídica, reafirmando su independencia frente a los seleucidas, se recuperó la escritura antigua, como nos lo testimonian monedas y manuscritos de esa época. De modo análogo a como hicimos en el caso del texto hebreo masorético, debemos distinguir entre el Pentateuco samaritano, tal y como lo tenemos testimoniado en los manuscritos medievales, y el texto pre-samaritano, es decir, el tipo textual hebreo del que provienen aquellos manuscritos. También en este caso debemos acudir a los descubrimientos de Qumran, que arrojan luz sobre los orígenes de esta tradición manuscrita. En efecto, entre los rollos encontrados en las cuevas junto al Mar Muerto, han aparecido varios con escritura paleohebrea, atribuibles a la época asmonea. Uno de ellos, 4Q Paleoéxodo M,
contiene muchas lecturas y características hasta entonces exclusivas del Pentateuco samaritano. Lo mismo sucede con otros textos de Qumran no escritos en paleohebreo, pero que contienen elementos característicos del Pentateuco samaritano, como 4Q Pentateuco reescrito, o 4Q Números B, o 4Q Deuteronomio N. Es necesario precisar que estos testimonios textuales comparten elementos distintivos del Pentateuco samaritano, pero no sus señas sectarias de identidad. Es decir, elementos que han sido introducidos en el texto en polémica con el Templo de Jerusalén y a favor del monte Garizim. Hablamos de un tipo de texto presamaritano identificado en algunos manuscritos de Qumran, no en el sentido de que en esos manuscritos ya se encuentre el texto del Pentateuco samaritano, a imagen de la relación entre texto protomasorético y el texto consonántico del texto masorético, sino en el sentido de que el tipo textual identificado en dichos manuscritos sería el que la comunidad samaritana tomaría como escritura y en el que se insertarían a posteriori sus lecturas sectarias. Podemos, por tanto, distinguir entre elementos presamaritanos, el Pentateuco samaritano, presentes tanto en los mencionados manuscritos de Qumran como en el mismo Pentateuco samaritano, y elementos samaritanos, características sectarias exclusivas del Pentateuco samaritano. Comencemos con los primeros. Sin duda alguna, uno de los elementos pre-samaritanos más notables del Pentateuco samaritano son las armonizaciones, es decir, los cambios en un texto para hacerlo concordar con los elementos del contexto. Se evitan así las contradicciones internas del texto que a menudo encontramos en los libros de la Biblia que no se consideran dignas de una obra sagrada. Un buen número de armonizaciones tiene como protagonista el libro del Deuteronomio. Dado que este libro repite parte de la historia contenida en los libros anteriores, a veces se insertan palabras del Deuteronomio en aquellos para armonizar. Es el caso de Deuteronomio 18, 18-22, yo les suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti, etcétera, etcétera, que se añade al relato del Sinaí de Éxodo 20 en Pentateuco samaritano y en uno de los manuscritos de Qumran. Efectivamente, Deuteronomio 18, versículos 16 a 18, dice algo que no se nos narra en Éxodo 20. Cito, es exactamente lo que tú pediste a Yahvé, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea, diciendo, para no morir, no volveré a escuchar la voz de Yahvé mi Dios, ni miraré más a este gran fuego. Y Yahvé me dijo a mí, bien está lo que han dicho. Yo les suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pues bien, para evitar la contradicción se inserta el pasaje de Deuteronomio en Éxodo 20, en el manuscrito del Pentateuco samaritano. Otros elementos pre-samaritanos de este Pentateuco samaritano son las correcciones ortográficas o gramaticales. Llama la atención de que el texto protomasorético y el consonántico del texto masorético conservan muchos términos que son aparentemente incorrectos, ortográfica o gramaticalmente, y que la vocación masorética corregirá a posteriori. Pues bien, el texto presamaritano presenta ya estos elementos corregidos. Por fin, en algunos casos, los elementos presamaritanos del Pentateuco samaritano tienen que ver con el contenido, lecturas variantes frente a la tradición masorética. En estos casos no se trata de contenido que pueda reputarse como sectario, es más bien representativo de un tipo textual diferente al texto masorético. Podemos concluir, por tanto, que hacia la época asmonea, finales del siglo II a.C., tenemos testimoniado un tipo de texto presamaritano que es el que usaba la comunidad samaritana separada, o que se estaba separando de Jerusalén. Este es el tipo textual diferente al masorético del que deriva el Pentateuco samaritano, si bien la comunidad samaritana dejará todavía su huella a través de inserciones redaccionales de tipo sectario. Nos referimos ahora propiamente a las características de los manuscritos del Pentateuco samaritano
que han llegado hasta nosotros conservados y transmitidos por la comunidad religiosa samaritana. Y más concretamente, trataremos las características sectarias de estos manuscritos, es decir, aquellas que le dan su carácter samaritano y que no poseen los manuscritos de Qumran de tipo presamaritano. Estas características, llamadas sectarias, se refieren fundamentalmente a cambios en el texto que tienen que ver con el lugar privilegiado que los samaritanos dan como lugar de culto al monte Garizim en lugar del monte santo de Jerusalén, o Sión. Cada vez que el Pentateuco alude a Jerusalén como lugar central de culto, el Pentateuco samaritano lo sustituye por una referencia al monte Garizim. De este modo, en las formas del Decálogo de Éxodo 20 y Deuteronomio 5, el Pentateuco samaritano añade un último mandamiento. Leemos aquí Éxodo 20, 17, según el Pentateuco samaritano. En cursiva vemos Éxodo 20, 17 según el texto masorético. Leo: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Y cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en el país de los cananeos, a donde vas a entrar para poseerlo, te erigirás grandes piedras y las enlucirás con cal. Escribirás sobre las piedras todas las palabras de esta ley. Cuando hayáis vadeado el Jordán, erigiréis estas piedras que hoy os ordeno en el monte Garizim, y construirás un altar a Yahvé. Esta montaña está más allá del Jordán, detrás del camino del poniente, en el país del cananeo, que habita en Arabá, frente a Gilgal, cerca de la encina de Morá, cerca de Siquem. Como ya vimos en el caso de las armonizaciones, una característica de esta edición es que está hecha de texto bíblico tomado de otros pasajes, en concreto Deuteronomio 11 y Deuteronomio 27. En este caso, sin embargo, el redactor samaritano modifica, lo hemos visto en negrita en el texto, algunos elementos de los textos de origen. Introduce el nombre Garizim en lugar de Ebal, o añade la expresión cerca de Siquem, que no se halla en Deuteronomio 11:30. La intención final está clara. Ya en el Decálogo, Moisés ordena erigir un lugar de culto en el monte Garizim, cerca de Siquem. Ya desde los orígenes, por lo tanto, está fundamentado el culto de los samaritanos, lo que no puede ser dicho de Jerusalén. Hemos terminado nuestro episodio de hoy. En el próximo nos ocuparemos del descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX por lo que respecta a la Biblia, los manuscritos que aparecieron a partir de 1947 en varias cuevas del Mar Muerto, especialmente en Qumran. Os aseguro que será apasionante.